Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Les agradecemos muchísimo haberse conectado con la página de PEN Internacional Nicaragua. Este va a ser un programa muy especial, un programa navideño con el que queremos saludar a todas las familias y a todas las personas que nos ven y que va a tener 3 participantes de lujo. Nicasio Urbina, que es profesor en Tulane University, director del Departamento de Lenguas Romances. Francesca Jessup, que es una consultora que trabajó en la Biblioteca Nacional de Nicaragua por muchos años. Y Charles Castaldi, que es un productor nicaragüense norteamericano, mi esposo, tengo que admitirlo, y que van ellos a llevarles esta transmisión donde se va a hablar sobre el libro de Charles Dickens, El cuento de Navidad, que es una historia absolutamente clásica de la literatura universal, que creo la van a disfrutar mucho. Así que sin más, los dejo con Charlie, con Nicasio y con Francesca. A ver. Sí, start video. Start video. Bueno, buenas noches. Ahí está Gioconda Belli, que desaparece de la pantalla. No vamos a disimular que no estamos exactamente en el mismo lugar, pero bienvenidos. No voy a repetir la introducción porque ya la tuvieron. Y lo que vamos a hablar hoy en la noche es exactamente eso. Dickens escribió A Christmas Carol, un cuento de Navidad, y fue un súper éxito. Un cuento que ha sido reproducido, traducido, hecho en película, hecho en teatro, leído. O sea, una cosa realmente, un trabajo monumental, yo diría, en términos de literatura, de entretenimiento, etcétera. Y obviamente, ahora que estamos en Navidad, pensábamos que era interesante hablar de una cosa interesante de Dickens es que Dickens, que está en Londres en el mediado del siglo XIX, y Dickens es un autor que empezó como periodista, después se tiró más a la sátira y eventualmente era un escritor de comentario social, digamos, de crítica social. Y Londres en ese tiempo era una ciudad con un nivel de desigualdad impresionante, un nivel de pobreza. Se piensa que casi el 30% de la población estaba bajo un nivel de pobreza arbitrario, que significa que probablemente es más alto. Había hacinamiento increíble, producto de una migración del campo a Londres, también producto de la hambruna de la papa de Irlanda. O sea, distintos factores que crearon una situación de mucha pobreza, de todo un substrato social muy golpeado, y donde incluso había, como se piensan, entre 30 y 40 mil niños que vivían en las calles. Había todo un sistema para ver qué hacer con la gente que estaba en deuda, porque todo el mundo estaba en deuda constantemente. Había prisiones para deudores, había casas que eran hechas especialmente para la gente que quedaba sin trabajo, sin posibilidad de pagar. O sea, una situación muy dramática donde de repente viene Charles Dickens, que él creció también en un ambiente de bastante pobreza. Después vamos a platicar más de eso. Y entonces, de repente, él empieza primero con el periodismo, pero después con sus novelas a tocar esos temas. Y en este caso, aunque eso es un cuento navideño, tiene mucho trasfondo de esa crítica social.
Entonces no voy a alargar esa explicación más. Ahora vamos a ver si Francesca nos explica un poco de qué se trata. Para lo que no conocen ese cuento, les sugiero que vale la pena leerlo. Además, imagínense que ese cuento ha sido reproducido miles de veces, no solo como cuento, pero como película, como paquine, como, o sea, pienso que la película y el programa de televisión son alrededor de 200, 250, solo para darle un ejemplo. Pero bueno, Francesca, explicando un poco de qué se trata ese cuento. Ok, bueno, es un cuento esencialmente sobre la posibilidad de la redención humana, sobre el camino de un hombre despiadado, desalmado, hacia su transformación moral, emocional, espiritual, social. Y a pesar de que es la historia de un hombre, es realmente una llamada a la sociedad de cambiar su visión de que la pobreza y la miseria es una condición humana natural. Bueno, el personaje central es un tal Ebenezer Scrooge y su apellido ahora es sinónimo en inglés con un avaro. Se dice es un Scrooge. Bueno, la historia comienza en la Nochebuena en la oficina de Scrooge, un empresario avaro, áspero, inflexible, frío, solitario, sin familia y amistades, y alguien que maltrata a la gente de su alrededor y maltrata especialmente a Bob Cratchit, que es su empleado noble que todavía está trabajando muy tarde en la oficina en la víspera de la Navidad. Y Scrooge rechaza con mucho desprecio una invitación de su sobrina a una cena de Navidad, diciendo en palabras que casi son las palabras más famosas del libro, de que de celebrar la Navidad es una farsa. En inglés se dice humbug. Siempre dijo cuando su sobrino estaba diciendo, sí, se tiene que celebrar, él siempre dijo farsa, humbug. Bueno, en la noche regresa a su casa, donde muy de noche comienza a recibir una serie de visitas de 3 fantasmas. Uno, el fantasma del pasado, uno del presente y otro del futuro. Y los 3 dicen de que le va a llevar a un recorrido para ver las realidades duras y aterradoras de su pasado, de su presente y a lo que está condenado en el futuro si no cambia. Bueno, cada uno de los fantasmas lo llevan para ver una combinación de los diferentes errores en su pasado, donde hizo decisiones que lo llevaba a una vida de tanta soledad por su avaricia y falta de compasión, y el presente donde lo muestra cómo sufre la gente, pero también lo lleva a escenarios donde mucha gente sin muchos medios están capaces de gozar de la Nochebuena con puro calor humano, solidaridad y generosidad, y que a pesar de que hay poco, comparten todo. Bueno, voy a leer un fragmento que creo que capta el sabor y el estilo de Dickens cuando está con uno de los fantasmas. El fantasma de la Navidad del presente se presentó. Espíritu, dijo Scrooge, condúceme a donde deseas. Esta noche, si tienes algo que enseñarme, lo aprenderé con provecho. Toca mi manto. Scrooge hizo lo que se le indicó con mano firme. Todo desapareció instantáneamente. Desapareció la habitación, el fuego, el rojizo resplandor, la hora de la noche. Y ellos estaban ya en las calles de la ciudad de Navidad. El tiempo era crudo y la gente quitaba la nieve de la acera de sus casas y de los tejados.
Mira esto, dijo el espíritu. De los pliegues del manto salieron dos niños, unos niños harapientos, abyectos, temibles, espantosos, miserables. Se arrodillaron a sus plantas y se colgaron del manto. Hombre, mira esto, mira bien, exclamó el fantasma. Era un niño y una niña, amarillos, flacos, mugrientos, mal encarados, lo unos, pero también prosternados en su humildad, donde la gracia de la juventud debió haberles perfilado los rasgos y retocado con sus más frescas tintas. Una mano marchita y seca como la de la vejez les había atormentado, retorcido y hecho trizas. Donde podrían haberse entronizado los ángeles, acechaban los demonios echando fuego por sus ojos amanecedores. Monstruos tan horribles y temibles como aquellos no se han dado en ningún cambio, degradación o perversión de la humanidad a lo largo de toda la historia de la maravillosa creación. Aterrado, Scrooge se echó atrás. Intentó decir que eran niños agradables, pero su lengua se negó a pronunciar una mentira de tal magnitud. Son tuyos, espíritu, fue todo lo que pudo decir. Son del hombre, dijo el espíritu mirándolos, y se agarraron a mí apelando contra sus progenitores. Este chico es la ignorancia, esta chica es la necesidad. Guárdate de los dos y de todos los de su género, pero guárdate sobre todo de este chico, porque en la frente lleva escrita la condenación, a menos que se borre lo que lleva escrito. Niégalo, exclamó el espíritu señalando con la mano hacia la ciudad. Difama a quienes te lo dicen, admítelo para tus propósitos tendenciosos y empeóralo todavía más y aguarda el final. No tienen refugio ni salvación, gimió Scrooge. La campana dio las 12. Scrooge miró a su alrededor y ya no vio al fantasma de la Navidad presente. Al cesar la vibración de la última campanada, recordó la predicción y, elevando su mirada, vio cómo se acercaba hacia el otro fantasma solemne, envuelto en ropas y encapuchado, deslizándose como la niebla sobre el suelo. Bueno, pero el fantasma más aterrador es lo del futuro, donde Scrooge está llevado para ver a su propio cadáver la próxima Navidad en el próximo año, a un funeral donde nadie llega y sus empleados que lo detestaban roban hasta su ropa. También lo lleva a la casa de su empleado Bob Cratchit, donde la familia está en luto por el muerto del niño más chiquito, el famoso Tiny Tim. Bueno, los recorridos del Scrooge con los tres fantasmas lo deja asustado, golpeado, alborotado, pero totalmente cambiado, convencido de la necesidad de ser solidario, de dar a los demás, de querer a su prójimo. Y sale la próxima mañana buscando cómo celebrar, saludando a Feliz Navidad a todos, mandando el pavo más grande que se encuentra a su empleado Bob Cratchit y llegando donde su alegre sobrino para celebrar la Navidad. Eso sí, va a ser. no, es que lo increíble es que es un cuento navideño y puede ser que en los tiempos modernos no estamos tan acostumbrados a ese elemento tan pavoroso, ¿no? de ese cuento, pero obviamente el tono tiene mucho que ver con la situación de Londres, de la pobreza, y también la redención de Scrooge,
hay que subrayar también que ese cuento, y después vamos a hablar de navidades de distintos países, pero ese cuento fue muy importante en cambiar la actitud de Navidad, o sea, cómo se celebraba Navidad en Inglaterra. Hubo el equivalente en los Estados Unidos. Washington Irving también escribió un cuento que también influyó mucho en eso, pero o sea, parte de lo increíble de ese cuento me parece es también cómo influye en la celebración de Navidad. Pero bueno, Nicasio, Dickens, bueno, fue un autor súper prolífico y yo sé que estábamos platicando antes, fue distribuido casi inmediatamente en España, traducido, porque Dickens es como Balzac, uno de los padres de la publicación en serie en los periódicos de cuentos, ¿no? De sus novelas. Incluso, solo voy a agregar eso, era tan popular Dickens que incluso la gente pobre pagaba un pence, o sea, una moneda, para que alguien le leyera el cuento, porque eran gente analfabeta, pero estaban completamente enganchados con esos cuentos. Ahora, vos me estabas diciendo antes que en España también, en el mundo hispanohablante, Dickens ha tenido un efecto fuerte. Así es, Charles. Muchas gracias por invitarme. Te agradezco, y al PEN International Nicaragua por invitarme a participar en este conversatorio. Yo quiero empezar por aclarar que yo no soy un experto en la obra de Dickens y nunca he escrito sobre sus novelas. O sea que mis opiniones hoy son las opiniones de un lector y de una persona que tiene un conocimiento general, ¿no?, sobre la obra de Dickens. Y efectivamente, es decir, él surge en un momento en el que la novela está cambiando en su esencia por la forma en la que se distribuye, ¿no? Es decir, es la época del surgimiento de los grandes periódicos, de las grandes rotativas, que incluían, aparte de noticias y anuncios, serialización de historias, ¿no? Entonces, una de las cosas que los editores descubrieron muy temprano era enganchar a los lectores con historias que terminaran siempre en un momento de suspenso, ¿no?, en un momento culminante, el famoso cliffhanger, para que los lectores quedaran esperando la nueva publicación. En algunos casos era semanal, en otros casos quincenal, o en algunos casos mensual. Entonces, es decir, esto es un fenómeno tan importante que estamos ante el nacimiento de las historias por episodios. Y hoy en día, este año sobre todo, en que todos nos hemos vuelto adictos a las series de Netflix, ¿no?, y que episodio tras episodio, ¿no?, termina siempre en un momento culminante. Las novelas latinoamericanas, las telenovelas que han ocasionado, digamos, tantas traducciones y han ganado tanta fama a nivel internacional, son basadas también en ese principio que Dickens no lo inventó, pero fue el padre, digamos, de ese estilo, ¿no?, de terminar sus episodios siempre en un momento culminante y manipular la espera, el suspenso, para vender un producto. Es decir, aquí estamos ante el nacimiento de la novela como un evento comercial. Contar historias es algo tan antiguo como la humanidad prácticamente, pero hacerlos por la ganancia es algo que es propio del mundo moderno, ¿no? Y sabemos que Don Quijote, por ejemplo, es la primera novela con un éxito comercial enorme en España, una novela de gran calidad literaria, pero que también se convierte en un fenómeno de ventas. Y Dickens era un buen lector de Cervantes. De hecho, utiliza muchos de sus principios y de sus procedimientos, y algunos de sus personajes
son cervantinos totalmente, ¿no? Oliver Twist tiene una gran deuda con la novela picaresca, ¿no? Y con Rinconete y Cortadillo de Cervantes. Y algunos de sus personajes son totalmente quijotescos, ¿no? Entonces, la relación entre España e Inglaterra a través de su literatura es muy larga y rica. Cuando Dickens está empezando a publicar sus historias en Inglaterra, empiezan a llegar a España y los periódicos españoles también se enganchan en la misma tradición. Entonces quieren adquirir los derechos de las novelas de Dickens. En algunos casos las compran, en otros casos se las roban. Hay traducciones de todo tipo y de toda calidad, algunas buenas, otras muy malas, pero empiezan a publicar a Dickens en los periódicos madrileños. Y Benito Pérez Galdós, que es el gran novelista español del siglo XIX, es el equivalente, digamos, a Balzac o a Dickens en España. De hecho, traduce los papeles de Pickwick al español y los publica también en periódicos madrileños por entregas. Entonces vemos que hay una relación bastante estrecha entre lo que está pasando en Inglaterra y cómo Dickens está cambiando totalmente el mundo editorial de las novelas y lo que está pasando en Francia y en España. Charlie. Sí, gracias, Nicasio. Eso de la cosa interesante que a veces un poco difícil entender para nosotros en el mundo moderno con televisión, cine, etcétera, pero una forma muy popular de entretenimiento en esos tiempos eran las lecturas, las charlas que daban autores, pensadores, etcétera. Y Dickens era un monstruo en esa cosa. Daba charlas por todos lados y 2 veces viajó a los Estados Unidos. La primera vez no es que no le fue tan bien, pero fue muy crítico de la sociedad norteamericana. Él llegó a los Estados Unidos, se encontró con una sociedad donde él pensaba de manera más utópica, pero se encontró con una sociedad que tenía muchas de las enfermedades de la vieja sociedad europea, entonces fue muy crítico. Después hizo un segundo viaje donde ya se abrió más a la cosa que habían cambiado en los Estados Unidos y fue una cosa como más de más convivencia de Dickens con la sociedad norteamericana. Pero en los 2 viajes él llegaba a lugares llenísimos y leía y leía y leía. Y incluso antes de morirse, me parece que él tenía como 70 lecturas que tenía que hacer y terminó el número, no sé si era 40 y pico, como 2 días antes de tener una, ¿cómo se dice? Stroke, no el infarto, Derrame. gracias, el derrame que lo mató. Uno de los grandes problemas, pues, para traducir a Dickens al español es cómo traduces. Es decir, todas esas frases, cómo poder adaptar el inglés de Londres del siglo XIX al español. Lo modernizas y lo haces un español actual para que sea un poco más asequible a los lectores de hoy en día, o lo traduces a un español del siglo XIX, de las barriadas de Madrid, del Rastro y de esas. Entonces, como traductores, hay una serie de preguntas que primero hay que contestar para poder hacerlo. Y entonces, la lectura de Dickens para mí hoy en día sigue siendo una lectura de un novelista genial, pero que no se abre, digamos, a la lectura para una persona del siglo XXI, un habitante del 2020, por ejemplo, que tenga un dominio mediano del inglés. Entonces, la genialidad, digamos, de él como literato también incide en ese aspecto. Sí, sí, me parece que hoy día la gente conoce Dickens más, como decíamos antes, a través de del cine, de la televisión, de la obra de teatro. En los Estados Unidos
cada Navidad prácticamente en muchas ciudades hay una obra de teatro basada en A Christmas Carol, un cuento de Navidad. O sea, eso son cientos y cientos de obras de adaptaciones que se han hecho, etcétera. Y ni hablando del cine, que son también un montón de... y hay cosas en el cine también que me parece que, o sea, se pueden imaginar, hay una versión italiana que lo hacen como comedia con Marcello Mastroianni, hecho en los años 50. Y también típico humor inglés. Hay una versión, había toda una serie de programas de tele, de película que se llamaban Blackadder. Era una sátira inglesa, muy sentido el humor tipo Monty Python. Entonces ellos hacen una versión Blackadder Christmas Carol, donde el protagonista, Ebenezer Blackadder, empieza como un hombre súper generoso, buena gente, etcétera, y después que de ser visitado por los tres fantasmas, se vuelve un pinche horrible, avaro, persona terrible. Solo para decirle la variedad de adaptaciones que se han hecho de esa obra literaria, una cosa increíble. Ahora, vos estabas hablando, Nicasio, del lenguaje, y una cosa increíble es que nosotros en los Estados Unidos y en Inglaterra decimos Merry Christmas, ¿no? Eso, bueno, ahora con lo político correcto, eso está un poco desapareciendo porque Merry Christmas para lo que son judíos, lo que no son religiosos, lo que son musulmanos es demasiado cristiano. Entonces se dice Happy Holidays. Pero de todas maneras, Merry Christmas es muy común. Merry Christmas viene, o sea, introducido básicamente por Dickens por A Christmas Carol. Existía antes del medioevo, me parece, existía esa frase, pero no se usa de manera muy común hasta después que Dickens publica ese cuento. O sea, que es una cosa increíble de pensar que... Y incluso el Navidad en sí, que a través del tiempo se ha celebrado de distintas maneras y que empieza, bueno, hay toda una discusión, ¿no? Porque hay las fiestas paganas, la parte priápica del árbol, después vienen los romanos con la fiesta saturnina, con el sol, ¿cómo se dice? Solsticio. Y después esa fiesta viene adaptada o sea, se vuelve una fiesta cristiana, etcétera. Y hubo un tiempo donde lo mismo, lo puritano, que la gente no piensa mucho en lo que, que grave que eran los puritanos. Los puritanos en los Estados Unidos, bueno, en Inglaterra y en los Estados Unidos, prohibieron la celebración de Navidad porque era considerada una fiesta de borrachera y la gente gastaba todo su dinero, etcétera. Entonces la quisieron prohibir. Pero, Francesca, porque una nota, yo no crecí en los Estados Unidos, yo crecí en Italia, en Francia, donde había un tipo de Navidad. Pero Navidad en los Estados Unidos está muy ligada con ese tipo de pensamiento o sea, de actitud que sale en ese cuento, ¿no? Bueno, yo tampoco crecí en los Estados Unidos. Ah, es cierto. No soy la mejor persona para preguntar sobre eso, pero sí, yo creo que las tradiciones de la quintesencia de la Navidad victoriana con los actos de caridad y, bueno, el árbol y la decoración y los cantos, etcétera. Sí, yo creo que se llevó bastante de eso a los Estados Unidos también. Yo no veo de que hay una diferencia como tan fuerte. Pero yo quise preguntar, perdón si estoy cambiando el tema un poco,
pero como estuvimos hablando del lenguaje, yo quise preguntar a Nicasio si él encuentra la lectura en inglés de Dickens como muy denso, muy complicado, bueno, por diferentes razones. Si él siente de que han logrado hacer traducciones que realmente, que tú sientes, Nicasio, que capta realmente el sabor, el estilo, lo que es realmente de Dickens, porque yo he leído 2 traducciones de El cuento de Navidad y gocé de las 2 traducciones, pero para mí no, no sonaba como Dickens para mí, era como otro escritor totalmente. Bueno, es que es muy difícil imitar o ponerse en la misma altura, digamos, de Dickens. Para un traductor, creo que es verdaderamente un reto enorme. Si pasa con todos los grandes escritores, traducir a Darío, por ejemplo, al inglés ha sido también una enorme reto para todos los traductores que lo han intentado. Yo creo que pierde en el sentido que la obra de Dickens está íntimamente ligada a la situación social de la época, al inglés de mediados del siglo XIX, de Londres, donde él maneja muy bien además los diferentes idiolectos, ¿no? Cuando está hablando Oliver Twist, por ejemplo, o cuando está hablando un personaje con un nivel de educación más alto, él maneja muy bien los diferentes idiolectos, ¿no? Y en un cuento de Navidad podemos ver también los diferentes registros que hay, ¿no? Cuando hablan los fantasmas, por ejemplo, inmediatamente hay otro registro de voz, otro dialecto que cuando está hablando Scrooge o cuando está hablando alguno de los otros personajes. Entonces, eso es difícil imitarlo en otras lenguas porque hay que reinventar, digamos, Claro. esos estratos sociales, ¿no? Y nunca se logra exactamente. Entonces, las traducciones siempre adolecen. Si el traductor ha escogido hacerla más legible, por ejemplo, que es el caso de la versión que yo leí cuando era un adolescente, entonces se dice, bueno, está simplificando, ¿no? El lenguaje de Dickens, está empobreciendo a Dickens, ¿no? Y si trata de ser lo más fiel posible, a veces se considera que es una traducción un poco empalagosa, ¿no? Un poco pedante. Entonces, creo que siempre eso es un reto y nunca tienen las traducciones el sabor especial que tienen los originales. Sí, bueno, Francesco. eso de la traducción es una cosa, ¿cómo decirlo? Siempre un desafío, ¿no? Poder traducir y hay traducciones que son, que también reflejan el tiempo en lo cual los traductores trabajaron, ¿no? Y esa cuestión de si se moderniza o no el lenguaje de Dickens, porque en inglés obviamente sí, como vos decías, Nicasio, no hay cualquiera que se sienta a leer Dickens. A Christmas Carol me parece que relativamente accesible, pero aún Christmas Carol tiene sus momentos, pero claro, no es ahora el idioma hablado corrientemente. Y eso de la traducción, o sea, es una cosa que solo uno se pone a pensar, por ejemplo, hay cierta ventaja de traducir obras que son tan viejas como Homero, digamos. Yo he leído no sé cuántas traducciones de Homero en inglés y cada generación hay un nuevo traductor y cada vez decimos, wow, este sí como agarra mal la verdadera, el verdadero corazón de Homero, etcétera, porque bueno, puede ser que no lo encontramos como más moderno, etcétera. Obviamente con Dickens es demasiado contemporáneo para hacer eso, pero
Pero Carlos, ¿tú sientes de que el fragmento que leí yo logró como transmitir algo muy al fondo de Dickens o simplemente un pedazo interesante de una historia que no necesariamente transmite la combinación de terror y, bueno, y el ambiente del No, momento? pero mira, me parece que lo que leíste, lo increíble de lo que leíste, que estamos hablando todo de un cuento navideño, etcétera, y de repente sale esa cosa bastante terrorífica, esos niños que son metáfora para un sufrimiento y para, entonces, sí, uno está oyendo eso y realmente no es tanto el lenguaje que uno está oyendo, pero está viendo esa imagen. Eso es lo que es lo genial de Dickens, no solo en esto, pero en mucho de lo que escribe esas imágenes que logra transmitir de ese mundo y esos personajes. Pero sí, yo te entiendo, Francesca, no es, o sea, para nosotros que lo leemos en inglés, sí, sufrís un poco cuando hice el español, eso, pero eso me pasa con muchas cosas. O sea, el mismo Borges que hizo esa fantástica traducción de Shakespeare, etcétera, pero que nunca van a llegar al nivel de leer Shakespeare en su original. Y eso pasa con Cervantes. Yo tuve mi primera experiencia con Cervantes fue leyéndolo, me parece, en inglés y no es lo mismo. O sea, aún que tener que pasar por el... Y eso me parece que la traducción en general. Pero, lo increíble de Dickens es que sí, o sea, las imágenes y los personajes, y son personajes que se han vuelto famosísimos. Tiny Tim en ese cuento de Dickens, Sí. se ha vuelto, incluso hay un músico que se nombró Tiny Tim por, no sé cuál era su referencia, era un Tiny Tim un poco extraño, pero de todas maneras. Y Oliver Twist, o sea, hay muchos personajes que quedaron como parte de la cultura a través de los libros de Dickens. Pero es interesante porque uno de los libros que tuvo mucha influencia para mí fue un libro que no es necesariamente reflejando la sociedad inglesa, pero París, la Tale of Two Cities, ¿no? Sí. Y eso sí que es un libro que me parece que entre la obra de Dickens, uno de los, internacionalmente me parece que uno de los más conocidos, ¿no? ¿O estoy equivocado? Yo creo Nicasio, que no sé si... siempre ha sido, al menos en el currículum en los Estados Unidos, en la escuela secundaria, fue uno de los libros que fue absolutamente imprescindible en un listado o en curso de literatura. Yo creo que de todo Dickens escogieron eso y Great Expectations. Sí. Fue los dos que realmente fueron considerados como la quintesencia de Dickens, a pesar de que el Tale of Two Cities es bien diferente, ¿no? Ah, sí, no, es bastante diferente, sí, sí, sí. Sale de Little Dorrit, Mr. Dombey, etc. Sí, 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 no, definitivamente tiene una... Es la incursión de Dickens en la novela histórica, que sí. tenía muchísimo prestigio, y en cierta forma él está tratando de demostrar que él también puede escribir novelas históricas, es decir, que no todas sus novelas tienen que ser sobre fantasmas o de terror, o sobre huérfanos que están en una situación desventajosa, sino que él también quería demostrar que podía manejar la novela histórica y escribir una obra, digamos, tan ambiciosa como es Historia de dos ciudades. Sí. Pero es importante que él utiliza esos dos aspectos, el de las narrativas de fantasmas y las narrativas de terror, que cuando podemos ver se han convertido también en dos formas sumamente productivas y atractivas de contar historias. Sabemos que
digamos, la más productiva de todas son las historias de acción, ¿no? Los policíacos que han demostrado que son los más taquilleros, los que más se venden, los que más se leen. Pero después de esa, el segundo y tercer género más vendidos son las historias de terror y las historias de fantasmas. Entonces, Dickens está ahí, es decir, tiene su dedo en el pulso del mercado y es una persona que está muy interesada en leer qué es lo que dicen los lectores de sus historias, cuáles son las reacciones de sus cuentos. Y como estaba escribiendo novelas por entregas, podía modificar el siguiente capítulo de acuerdo a cuál había sido la reacción de los anteriores. Entonces, es fascinante ver que tenemos a un escritor profesional que está ahí muy enterado de cuál es la recepción de sus historias, qué es lo que la gente dice y responder a esos llamados, ¿no? Es decir, para un especialista en mercadeo hoy en día, Dickens es un genio. Sí, sí, e incluso hay un famoso ejemplo, ahora no me acuerdo, no siendo yo un académico de Dickens, pero me acuerdo que sí hay un famoso ejemplo de una entrega que él hizo y había un personaje y me parece que a través de una amiga de su mujer o algo así, le dijo que no le gustaba cómo se estaba desarrollando el personaje, etcétera. Entonces él cambió el personaje para la próxima entrega. O sea que la cosa que ahora estamos llegando, ¿no? Con esos juegos virtuales, etcétera, que uno puede cambiar o películas donde uno puede dirigir cambiar la dirección al personaje y Dickens lo estaba haciendo en esos tiempos. Lo que quería solo, pronto tenemos que cerrar y no sé si hay preguntas, pero una cosa es que no todo el mundo estaba encantado de Dickens, también hay que ser, yo sé que Oscar Wilde lo consideraba un escritor muy cursi, me parece que la Virginia Woolf también le veía como, bueno, es obvio que Virginia Woolf tiene una sensibilidad bien distinta. Bien distinta, entonces lo veía como que era demasiado accesible, que sus personajes eran unidimensionales. De los norteamericanos, bueno, hay mucha crítica también. Henry James, que lo consideraba un escritor, digamos, melodramático. Y es cierto que es melodramático, o sea, que el melodrama, que me parece que sí tiene lugar y que era parte también, el melodrama surge, es un tono, como se dice, un estilo muy importante también en el tiempo victoriano. Mucha Bueno, obra de... también la melodrama es más que funciona bien en esta estructura de episodios. Y hay mucho del estilo de Dickens que refleja la necesidad de escribir en cierta forma por el hecho de que se entrega en episodios. Y yo estaba leyendo un artículo hace unos días diciendo de que Dickens básicamente llevó a un art form lo que es el uso de los olores en la literatura y de que eso fue también una manera para enganchar a la gente de desarrollar descripciones donde realmente te asaltan todos tus sentidos. Y eso fue una manera para como captar a su audiencia. Entonces, se tiene que siempre entender de que nunca fue escrito como una sola novela, ¿no? Sí. Aquí hay una pregunta, Charles, no sé si quieres. Sí, sí, hay una pregunta que es, ¿cuál es el libro preferido de ustedes de la obra de Charles Dickens? No sé quién quiere contestar primero. Francesca, ¿quieres? Mira, probablemente Great Expectations
se llama en español Grandes Expectativas. No sé cuál es el título en español. Grandes Esperanzas, me parece, en español. Porque yo creo que es uno de los más profundos. Siento de que, bueno, hay elementos que son melodramáticos, bueno, todo, sí, pero siento de que tiene como una estructura y una coherencia como novela que, y es más compacto que algunos de los Little Dorrit y etcétera, que son como interminables. Pero sí, Great Expectations, diría yo. ¿Y vos, Nicasio? Para mí siempre ha sido Oliver Twist. Ajá. Porque me parece que es una historia, es decir, sumamente atractiva para jóvenes y para mayores, ¿no? Es decir, es la idea del niño huérfano que aprende a vivir en las calles, ¿no? Que se convierte en un carterista diestro, que es víctima y que al mismo tiempo a veces puede ser cruel, ¿no? Y luego pues hay toda una historia romántica donde el reencuentro con los padres, etcétera. Entonces, es decir, hay una serie de cosas de esa historia que a mí siempre me fascinó. Además, yo tengo una gran debilidad por la novela picaresca, entonces esa tradición me encanta cómo llega a Inglaterra y se desarrolla de una forma magnífica, y luego devuelven esa tradición al mundo hispánico enriquecida y mejorada en cierta forma. Así que yo diría Oliver Twist. Sí, sí, en mi caso me parece que David Copperfield, pero a veces, bueno, porque yo era bastante joven cuando lo leí, entonces tuvo un efecto muy fuerte sobre mí, esa vida también bastante triste de David Copperfield, pero me parece que a veces la obra que uno prefiere de un autor tiene que ver también con el contexto en el cual él lo lee y el momento en el cual la lee. Claro. No siempre la mejor obra. No sé si David Copperfield es la mejor obra. Pienso que no necesariamente es la mejor obra, pero la que más me gustó, la que más me impactó es David Copperfield por el simple hecho que fue una de las primeras cosas que leí de Dickens y que me acuerdo tuvo un fuerte impacto, esa vida. Y bueno, la narración también es diferente. David Copperfield es una narración de primera persona. Sí. Y no sé, me impactó bastante. No sé qué, lo que voy a ver si, Nicasio, si me ayudas, sería bueno después poner en el sitio web de PEN traducciones que pensamos que son mejores que otras. No sé si... bueno, y también lo que podemos poner, hay una serie de traducciones que son gratuitas. Están casi todas las obras de Dickens están traducidas al español en PDF y se pueden bajar gratuitamente. Yo les puedo mandar el enlace porque eso sería me parece algo valioso para los jóvenes en Nicaragua que no tienen dinero para comprar libros, pero que sin embargo pueden bajar estas obras gratuitamente y leerlas. Sí, y eso de la obra gratuita en PDF me parece que vos lo mencionaste, de Dickens, que hay un editor que le robó, no sé si A Christmas Carol, me parece que era un cuento navideño, que lo publicó sin permiso pero me parece que era un editor que trabajaba con Dickens. Pero Dickens puso un juicio y ganó. Sí, ganó y quebró el editor, pero ese editor también no pudo entonces pagarle a Dickens. Entonces se jodió a él mismo, como para decirlo de manera técnica. Se autojodió. Pero Carlos, también yo creo que tú ibas a poner
Lo que salió, creo yo, en el New York Times hace unos días, que fue un listado de producciones Zoom, teatro, películas, cine, etcétera, sobre el Christmas Carol que está saliendo en estos días, que se puede ver en la... Bueno, es que me parece que, miren, me parece que para muchos países es un cuento, y Dickens de cierta manera tiene mucha relevancia en el sentido de que estamos en un periodo donde vemos que la diferencia entre los estratos sociales, con la crisis económica que hemos tenido con la pandemia, han aumentado. O sea que no es Londres del siglo XIX, pero estamos siempre frente a esa desigualdad, y Dickens representa toda una tradición de autores que escriben sobre eso, y en ese sentido me parece que se mantiene aparte el lenguaje, pero tiene una actitud muy moderna. Miren, aquí me están diciendo que tengo que decir que hubo un problema técnico, no sé cuál es. Aparentemente alguien se tiene que disculpar porque hubo un problema técnico, pero para nosotros en la discusión no veíamos y no oíamos perfectamente bien. Entonces, no sé cómo era afuera de nuestro mundo virtual aquí en esa pantalla, pero bueno. Parece que fue un corte de unos minutos, pero que se va a restablecer la transmisión. Ok. Pero bueno, me parece que hemos llegado al final de nuestro tiempo asignado. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias PEN International, capítulo Nicaragua, para invitarnos a hacer eso. Siempre un placer hablar de libros. Nicasio, vos sos una persona educada y particularmente en literatura. Yo soy educado en otra cosa, pero también en literatura. Francesca, te quiero decir, Francesca es una persona con un muy agudo ojo crítico de literatura. Ella me envía excelentes recomendaciones de libros, y son muchos años que hace eso. Entonces, me parece que por eso era la persona indicada. Pero bueno, gracias a todos ustedes. Y, gracias a ti, a PEN y a Nicasio. Sí. Y como dice en el cuento, Merry Christmas. Ok. Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Adiós. Adiós. Chao.